buenos días. Dios les bendiga a todos. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Bueno, agradezco la invitación a esta segunda actividad del área de economía, finanzas, que es fundamental. Bueno, fíjense, yo creo que de los 7 montes, el monte clave, fundamental, para que haya una transformación en la sociedad, es el monte de gobierno, el monte que se trató la semana pasada. ¿Eh? Porque el que gobierna es el que hace las normas, las leyes, es el que manda, es el que pone al maestro en el área de educación, es el que designa a los médicos, los jefes de hospitales en el área de salud, es el que nombra al ministro de Economía, al presidente del Banco Central, al superintendente de banco, a todos los de las áreas económicas, los nombra la gente que está en gobierno. Y nosotros cuando analizamos todo, vemos y aprendemos que la única manera de que algo cambie depende de quién dirige. Porque ustedes están allí, ustedes pueden leer la palabra y graduarse de economista, hacer posgrados en economía financiera, y son excelentes en conocimiento. Pero ¿y cómo lo van a poner en práctica? Uno puede ser en la vida privada, pero estamos hablando para transformar sociedades, tienes que ponerlo en las instituciones que gobiernan. Entonces, les digo esto porque todos tenemos que orar para que la gente que dirija sea la gente con un perfil del agrado de Dios, que tenga el conocimiento, la destreza y la actitud del agrado de Dios. Por allí hay un pensamiento del libertador Simón Bolívar que dice, el conocimiento sin virtud, ¿verdad? Es un azote. El talento sin probidad es un azote a la virtud. ¿Qué es la virtud? Tener conocimientos, habilidades y destreza. Pero dice, el talento sin probidad. Entonces, la persona que tiene mucho conocimiento, si no anda en integridad, puede hacer muchas cosas malas, porque el conocimiento lo usa para el mal. Pero la gente que tiene conocimiento, pero tiene temor de Dios y anda en integridad, puede hacer mucho bien. Entonces, fíjense, importante tener conocimiento, pero es importante tener integridad, probidad, para utilizar el conocimiento para el bien. Deseamos que haya gente así, pero ¿y si esa gente no gobierna? Muy poca influencia y transformación de las instituciones va a haber, porque el que tiene conocimiento y probidad no es el que gobierna. Entonces tenemos que pedirle a Dios de que permita que hombres y mujeres con habilidades y destrezas, conocimiento, pero con probidad e integridad y con el temor de Dios sean los que dirijan, para que todo lo bueno sea plasmado. Eso es clave. Por eso es que el área de la semana pasada, que fue el área de gobierno, es fundamental. Pero fíjense algo, para mí la segunda área más importante es la económica. Porque yo puedo desear y tener en mi corazón, en mi mente y corazón, hacer muchas cosas buenas. Casi todas las cosas buenas se hacen con dinero. Yo quiero que mi hijo estudie con los mejores profesores. Normalmente hay que pagarlo. Yo quiero que cuando la gente cuando se enferme esté bien atendida. Bien atendida requiere arreglar los hospitales. Bien atendida es que haya buenas camas, colchones, lencerías, almohadas. Y que estén bien atendidos, tienen que estar bien pagos los médicos, los paramédicos y la enfermera.
Y para que esté bien atendido tiene que haber medicina, todos los equipos modernos para hacerle la tomografía, todo eso es dinero. Entonces yo puedo tener en mi mente y en mi corazón el deseo de hacer bien, pero necesito dinero. Normalmente los gobiernos, cuando mejora la economía, los gobiernos son reelectos. Y normalmente cuando desmejora o empeora la economía, los gobiernos no son reelectos. ¿Por qué? Porque el pueblo lo siente. Entonces la economía es fundamental para hacer cosas buenas, para arreglar la educación, para arreglar la salud. Yo ahorita cuando paso por las carreteras y veo huecos, y a veces veo más huecos, yo digo, ¿y cómo lo van a arreglar si ahorita hay menos dinero? Si no se arreglaron hace 5 años cuando había dinero, ahorita lamentablemente hay menos dinero, tiene que haber más huecos. Si quiero tapar los huecos y no tengo dinero, ¿cómo los voy a tapar? ¿O va a volver a faltar? Entonces, esta área es fundamental. Y ya yo he aprendido, gracias a Dios, que cuando hacemos las cosas bajo nuestros principios, los resultados son ordinarios, rutinarios, normales. Pero cuando hacemos las cosas bajo los principios de Dios, los resultados son especiales, extraordinarios, sobrenaturales. Sobrenatural. Para los que no conocen algo de las instituciones donde Dios me ha puesto en varias instituciones de área económica y financiera. Y desde el año 2000, fíjense, yo estuve gerente de operaciones del PAMI en el año 95. Eso fue muy bueno. Yo fui jefe de administración y personal del BIBEC, donde está lo del BAO, los BAO. Y eso fue, yo diría, muy bueno. Y después yo fui gerente de recursos humanos, intendente nacional de tributos internos en el 99-2000. Y eso fue muy bueno, los resultados. Pero en el 2000 yo recibí la presidencia de Banfoande y puse al banco en manos de Dios. En el 2002 yo recibí la presidencia, el 2003, de Cadivi. Yo fui el primer presidente de Cadivi. Y puse a Cadivi en manos de Dios. Y traté de practicar lo que aprendí en la Biblia de economía y finanza. En el 2005 me nombraron presidente de Bandes. Y yo puse a Bandes en manos de Dios. Y en el 2009 me nombraron superintendente de banco, Sudeban. Y puse a Sudeban en manos de Dios. En esas 4 instituciones, los resultados fueron sobrenaturales. Entonces, no me queda ninguna duda. Banfoande, Cadivi, Bandes y Sudeban, sobrenaturales, 4. Normalmente cuando yo hablo de esto, la gente no le queda duda. ¿Por qué no le queda duda? Porque eso es de Dios. Y Dios me lo mostró en la Biblia. Le dijo Dios a Moisés, lanza la vara, se convirtió en culebra, agárrala por la cola, se convirtió nuevamente en vara. Después le dijo, mete la mano en la solapa, sácala, llena de lepra. Vuélvela a meter, sácala, sana, todo sanito, como piel de niño. 2 cosas. ¿Y qué le dijo el Señor? Los que no crean en la primera, creerán en la segunda. Cuando yo estoy leyendo eso, Dios me dice, a ti no te he dado 2, te he dado 4. Cuando tú le hables a la gente no le va a quedar duda. La semana pasada yo oré
pidiéndole a Dios que todas las personas que estaban acá presentes, cuando se fueran esta tarde, se fueran con todas sus expectativas cubiertas y con mucho más. O sea que las expectativas que usted trajo van a ser cubiertas de sobremanera. Eso lo declaramos levanten por favor ahí su mano. Dios Padre Todopoderoso, te pido, Señor, que cada una de las personas que están acá, cuando esta jornada termine, se haya llevado más de lo que vino a buscar. En el nombre poderoso de Jesús, y la gloria será solo para ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Un aplauso a Dios que es fiel. Parte de lo que enseñamos es que primero Dios, después la familia y después el trabajo. Aquí estamos en área económica financiera, donde lo principal que se aprende hoy es sobre el trabajo, la economía, la finanza, los negocios. Pero en los negocios lo primero debe ser Dios. Después la familia y después el negocio. Cuando el negocio está de tercero, los resultados son los mejores en toda su vida. Cuando el negocio está de primero, quizás la familia de segundo y Dios de tercero, los resultados pueden ser los peores de su vida. Los peores. Entonces necesitamos dinero para hacer la voluntad de Dios. Aquí yo les voy a presentar ahorita unos principios que son transversales. Cuando yo digo transversales es que se aplican para el gobierno, la economía, la familia, la salud. Cualquier institución pública o privada debería practicar estos principios espirituales. Cualquier empresa pública o privada y cualquier institución no necesita ser una institución con fines de lucro. Cadivi no era una empresa, era administración de divisas. Los practicamos y ahí fue exitoso. Sudeban no es empresa, Sudeban trabaja con un presupuesto y supervisa los bancos. Sudeban no da ganancia, pero practicamos estos principios y los resultados fueron sobrenaturales. Entonces estén allí atentos porque lo que van a ver hoy, Dios me muestra que es lo pequeño. La palabra de Dios dice, si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Eso se cumplió. La palabra de Dios dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Eso ocurrió en las 4 instituciones. Pero también dice que cuando uno se aparta de Dios, los espíritus malos que se fueron regresan. ¿Con cuántos dicen que regresan? Ah, mira que sí saben. Regresan con 7 y ven que la casa está vacía. ¿Y qué dice la palabra? El estado postrero de esta casa será peor que el primero. Entonces yo tuve la oportunidad de vivir las 2 situaciones. Como algo en su peor momento, Dios lo convirtió en sus mejores momentos. Pero también algo que está en sus mejores momentos puede pasar a sus peores momentos. ¿La diferencia quién la hace? Dios. La práctica de sus principios. Dios en la gerencia y los negocios, principio para la prosperidad integral. Fíjense, la prosperidad, muchos la relacionan es con la mejoría continua. Puede ser que una persona pobre haya prosperado y ahora tiene más recursos. Pues vamos a suponer una persona pobre, clase media, pero esa persona ha prosperado. Puede ser que una persona rica hayan pasado 5 años y no haya prosperado. Puede ser que esa persona rica en 5 años está peor, no prosperó. Y un pobre pasó a ser clase media, esa persona prosperó. Para que tengamos una idea de lo que significa prosperar. Es una mejora, un desarrollo, un crecimiento que debería ser continuo.
integral. Integral es que lo abarca todo. Y con el favor de Dios, sobre Venezuela vienen tiempos de prosperidad integral. Nosotros vamos a mejorar en todo. En todo. Como persona, en Venezuela van a mejorar mucho los matrimonios. En Venezuela va a mejorar mucho la familia. Hay una palabra que dice, el amor de los padres se volverá sobre los hijos y el amor de los hijos se volverá sobre los padres. Actualmente uno no ve mucho eso en la familia venezolana, pero con el favor de Dios así va a ser. Y miren que es agradable porque yo hace años no lo vivía en mi casa y ahora yo lo vivo para la gloria de Dios. La forma como vivimos mi esposa y yo con nuestros hijos, yo le digo a mi esposa, mami, esto no es normal. Esto no es normal, esto es sobrenatural. Y lo está haciendo Dios. Pero como Dios me ha dicho a mí que todo lo que yo viva en pequeño va a ocurrir en grande en Venezuela, yo veo eso. Y eso va a ocurrir aquí en Venezuela. Eso va a ocurrir aquí en Venezuela. En estos días yo le preguntaba a mi esposa, mami, nosotros tenemos 3 hijos, Roy, Génesis y Michelle. Pero nosotros cuando nos casamos, ¿cuántos hijos pensábamos tener? Ella me dice, 2, a Roy y Génesis. Michelle fue una bendición no esperada, 3. Y yo le digo, mami, si yo hubiese sabido que nuestros hijos iban a ser así, yo hubiese querido tener 12. Y después se lo digo a nuestros hijos, de 2 a 12. Porque veo cómo vivimos en la casa. O sea, los hijos son una bendición, pero es que la vivimos. Hay algo que dicen que el hijo del medio es sándwich, problemático. Génesis es la del medio y eso es una bendición y no ha sido problemática nada. Normalmente en la casa hay uno que lo llaman como el gallito, que es muy inteligente, y así no salió Roy. Pero después Génesis, que es la segunda, resulta que salió igualita, 2. Pero Michelle resulta que es igual. Yo digo 3. De 3-3, así no batea ni Miguel Cabrera, de 3-3. Entonces, hermano, pero fíjense, lo estamos viviendo. Ahora, ¿eso es normal? Eso no es normal. Normalmente en la familia hay uno así. Y Dios nos bendijo con 3 así, los 3 que tenemos. Por eso que yo dije, mami, debimos haber tenido 12. Hermano, pero ustedes ahorita se ríen. Pero cosas así sobrenaturales son las que vamos a vivir cotidianas aquí en Venezuela. Cotidianas. Entonces, por eso les digo que la prosperidad va a ser integral. Va a haber bendición para todos como persona. Va a haber bendición en los matrimonios. Va a haber bendición y felicidad y armonía en la familia. Y Venezuela se llena. Dios me mostraba que Venezuela se llenaba de hombres y mujeres de negocios temerosos de Dios. ¿Ustedes se imaginan que Venezuela esté llena de hombres y mujeres de negocios temerosos de Dios? Las empresas van a ser diferentes. Y las empresas van a tratar con amor a sus trabajadores. Y cuando en una empresa se trata con amor a los trabajadores, lo tratan como si fueran sus hijos. Como si fueran sus hijos. Entonces las empresas de Venezuela van a cambiar. Van a cambiar. Porque la gente le va a tener más amor a la gente que al dinero. Y aquí estamos hablando de economía, finanza y dinero.
En la Biblia dice que el amor a Dios se lo disputa con la riqueza. No se lo disputa con más nadie. Dice, no podrás amar a dos señores a la vez. Porque a uno amarás y al otro menospreciarás. No podrás servir a Dios y a la riqueza. Hermano, y cuando uno está en negocio, en economía, estás tratando es con dinero. Pero tenemos que pedirle a Dios que nuestro corazón no sea apegado al dinero. Entonces eso nos aleja de la codicia, nos aleja de la avaricia y nos aleja del egoísmo. Con el favor de Dios, esos tiempos vienen sobre Venezuela. Yo voy a tratar de ser más rápido y ligero con los estrategias y principios generales, que son transversales. Para hoy, que es el monte de la esfera de la economía y la finanza, hacer énfasis en los aspectos netamente económicos. Diezmo, ofrenda, primicia, las deudas, los impuestos, todo eso, que es lo relacionado con el impuesto. Pero estos principios generales debemos practicarlos donde quiera que estemos. Primero, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Para nosotros prosperar, lo primero que tiene que prosperar es nuestra alma. Y nuestra alma es pensamientos, emociones, sentimientos. Hay que pedirle a Dios que prospere nuestra alma, nos ayude a prosperar nuestra alma, que tengamos mejores sentimientos y emociones. ¿Seguimos? En todas las instituciones públicas y privadas hay que definir bien la misión. Aquí es producir bienes y servicios para la satisfacción de clientes, empleados, comunidad, proveedores y por añadidura de los accionistas. Voy por lo menos cualquier negocio, un restaurante, su misión tiene que ser la comida de mejor calidad para satisfacción de las personas que vengan a comer. Un excelente servicio, con respeto, con cariño, atender a la gente como si fueran tus seres queridos, tus hijos, tu mamá, tu abuela, tus hijos, tus seres queridos. Y el precio tiene que ser el precio más bajo posible que le permite a tu negocio mantenerse en el tiempo. Tener ingresos para cubrir todos los gastos, tener una ganancia moderada y que tu negocio en el tiempo permanece. Entonces tiene que darle la mejor calidad, el mejor servicio y el más bajo precio posible. Cuando usted vende al más bajo precio posible, en lugar de usted vender 50, vende 500 y gana por volumen. Vende barato, eso no quiere decir que gane menos. Va a ganar más, pero vas a ganar por volumen. Por volumen. Por lo menos una persona que haga empanadas y haga una empanada pequeña y con poco relleno, esa persona de repente vende 50 empanadas. Pero la que la hace grande y con bastante relleno y la vende al mismo precio, esa persona vende 500 empanadas. ¿Qué pasa? Pero el que la hace pequeña dice, pero es que yo me ahorré en harina y ahorré en carne. Ok, pero lo que tú te ahorraste allí, aquella persona se gana 10 veces más porque ella vendió 500. Entonces ella gana menos, pero vende 10 veces más. Entonces el gasto puede ser 2 o 3 veces más, pero el ingreso es 10 veces más. Entonces hay que vender lo mejor al más bajo precio posible. Y la gente va a hacer cola para lo que usted vende. Un indicio sobre eso. Cuando usted tiene, yo lo llamo eso calidad de amor. Calidad de amor. Cuando usted vende con calidad de amor, la gente hace cola para comprar lo que usted vende. Y la gente que le compró regresa y le recomienda a otro que venga. Si la persona que usted le vendió no regresa,
lo que usted está haciendo no tiene calidad de amor. Y si la persona que le compró a usted no le recomienda a otro que vaya a comprarle a usted, usted tampoco está vendiendo con calidad de amor. Entonces la gente regresa y regresa acompañada. Y yo lo he visto a veces gente en restaurantes que hacen cola esperando que desocupen las mesas. Cuando yo veo eso, que una gente está haciendo cola esperando a que desocupen las mesas, yo digo, esa gente está esperando a que lo atiendan con amor. Buena calidad, buen servicio y buen precio. Y usted después se va a hacer rico, va a tener mucho dinero. Pero esa es una lucha entre la carne y el espíritu. Ahí les dejo eso, tarea para la casa. Porque a veces usted va a tener que hacer la empanada que usted nunca se la comió en su casa así. Y fíjense algo, hay personas que hacen torta. Hay personas que hacen torta. Y hacen torta para vender de lunes a viernes. Pero el sábado alguien cumplió año en su casa. Y ella hace la torta para el cumpleaños. Pero la torta del cumpleaños del sábado es diferente a la que vendió de lunes a viernes. ¿Por qué es diferente la del sábado? Porque la del sábado está hecha con... mira que sí saben, aprenden rapidito. Un aplauso a Dios que es fiel. Dios es fiel. La torta del sábado está hecha con amor. Y el amor dice, en Corintios dice, todo lo da. Nada espera a cambio. Entonces a esa le echó más huevo, más harina, más grande. ¿Qué más le echa? Más mantequilla. O no compró la mantequilla barata, compró la mantequilla cara porque sabe que con esa la torta va a quedar, que van a quedar... queriendo más repetir, pero esa torta está hecha con amor. Esa torta hecha con amor es la que tiene que vender de lunes a viernes. Y en lugar de vender 5 tortas, va a vender 50. No se va a ganar mucho, pero ganando poco va a ganar más todavía. Más todavía. Seguimos. La visión, ser un modelo de empresa digna de confianza y credibilidad. ¿Del agrado de quién? De Dios. Tercero, valores del agrado de Dios. El amor, la fe, el servicio, el dar, la obediencia, la humildad y la honradez. Esto es interesante. Después yo les voy a hablar un poquito más de cada uno de estos aspectos. Pero ustedes, los que están acá, ¿conocen alguna empresa, algún negocio que entre sus valores corporativos, que normalmente tienen eficiencia, eficacia, buen servicio, calidad, respeto, conocen alguna empresa o institución pública o privada que entre sus valores corporativos tenga el amor? ¿Cuál? ¿Cómo se llama la tuya? ¿Sí? ¿De qué hace? Un aplauso para el amigo acá. Gracias a Dios, esta es la segunda. Yo tengo 15 años dando conferencias, predicaciones en iglesias, talleres. ¿Tú también? 3, gloria a Dios. 4. Bueno, hasta el día de hoy conocía solo una. Del pastor Eri Garófalo de Barquisimeto, que es de la empresa Frizz. Esa empresa Frizz tiene un solo valor corporativo. Uno solo, no tiene más. ¿Cuál es? El amor. Por cierto, cuando yo los visité en la cartelera, tenían una cita bíblica que era primera de Juan 3:18, algo así, que dice... practiquemos el amor no de palabra, sino en verdad, en hecho y en verdad. Y el único valor corporativo de esa empresa es el amor.
Entonces, bueno, gloria a Dios que ya hay 3. Yo tenía 15 años dando conferencias y el año pasado fue que conocí a aquella. Y ahora 3 más. Ve que Venezuela sí se va a llenar de empresas temerosas de Dios. Temerosas de Dios. Y fíjense lo que hace el amor, porque el amor tiene que ser practicado. Yo le dije a mi esposa, porque tenemos una finca con búfala, yo le dije a mi esposa, mami, ¿cómo vamos a tratar a los trabajadores con amor? Yo les decía, la única manera de tratar a los trabajadores con amor es que pensemos que los trabajadores son nuestros hijos. La única manera. Y después, cuando pasaron año y medio, le tocó a un trabajador salir de vacaciones y era julio. Y él me dice, me tocan vacaciones, pero yo no voy a salir de vacaciones, yo me quedo en la finca los 15 días. Pero mis 2 hijas se vienen a pasar vacaciones conmigo aquí a la finca. Y él me lo dice a mí, ¿no? Yo le digo, bueno, que vengan. Y después yo me acordaba, y los 15 días, la comida y todo. Entonces voy a mi casa y le digo a la familia, mami, el trabajador las vacaciones las va a pasar en la finca y sus 2 hijas van para la finca. Entonces me preguntan, ¿la comida de los 15 días? Yo les dije, nosotros dijimos que íbamos a tratar a los trabajadores como que fueran nuestros hijos. ¿Y cómo se llaman los hijos de los hijos? Nietos. ¿Y ustedes han visto un dueño de una finca que no le alegre que los nietos vayan a la finca? Resuelto. Ahora, hermano, yo les digo resuelto, pero nosotros sacamos cuenta y en los 15 días, la comida para 2 días, mira, son como tanto, en aquel momento eran 5,000 bolívares, porque hace 5 años, pero era bastante dinero en ese momento. Pero se lo dimos, ¿por qué? Porque eran el trato a los nietos. Ningún dueño de finca le cobra a los nietos la comida de cuando va para la finca. Entonces es con amor. Pero el amor tiene que ser verdadero y practicado. Ahora, ¿es fácil practicar el amor? No, es una lucha entre el espíritu y la carne. Con el favor de Dios va a prevalecer el amor. El amor. Un aplauso a Dios que es fiel. Dios es fiel. Seguimos. Miren, vamos a hablar de estos principios. Entregar la gestión a Dios. Todo tiene que ser puesto en manos de Dios. Después, limpiar antes de sembrar. Darle la gloria a Dios por todo. Actuar en base a los principios que hablamos ahorita y el orden correcto. Seguimos. Entregar la gestión a Dios. ¿Por qué entregar todo en manos de Dios? Todo tiene que ser puesto en manos de Dios, porque así lo dice la palabra. Mateo 6. Y esta presentación yo autorizo a que se las pueden pasar a todos. O sea, la pueden pedir y tenerla. Si quieren, no tomen nota, o tomen nota de la cita que yo les digo, que no están acá. Pero se las pueden pasar. Y el que quiera, predica y da conferencias con esa. Porque Dios no me cobra a mí por yo copiarme de la Biblia. Todo esto yo lo saqué de la Biblia. Y Dios no me ha cobrado nada. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos, se cumplirán. Queremos que se cumplan lo que nosotros queremos hacer, ponerlo en manos de Dios. Salmo 127. Si Dios no edifica la casa, en vano trabaja los que la edifican. Entonces hay que poner todo en manos de Dios. Lucas 11, 16, creo que dice, el que sin mí recoge, desparrama. Lucas 11, el que sin mí recoge, desparrama. ¿Qué quiere decir? Que cuando hacemos las cosas sin la ayuda de Dios, se pierde. Se pierde. Y Juan 15, 5 dice, sin mí nada podéis hacer. Y yo reflexionaba sobre eso. Y digo, Señor, pero yo veo mucha gente que hace cosas y no cuenta contigo. Y crece y se hacen ricos y tal cosa. Y Dios me decía, gente de negocio que hace eso, viven entregando su vida
40, 50 años al negocio. Cuando lo hacen sin mí, vienen los hijos y los nietos y destruyen eso en 1, 2 y 3 años. Y ustedes me imagino que se deben estar recordando a alguien, porque casi todos conocemos a gente que le ha pasado eso. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, son principios y valores para que eso sea para toda la vida. No el dinero, de herencia, dinero. Lo botan, si le dejamos dinero sin principios, lo botan en poco tiempo. Lo botan. Seguimos. Limpiar antes de sembrar. Fíjense, hermano, hay ataduras y maldiciones generacionales. Éxodo 25 dice que Dios es fuerte y celoso y persigue la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que le aborrecen. O sea que hay ataduras y maldiciones generacionales. La Biblia nos da la solución para todas las cosas. Segunda de Crónicas 7, 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se volvieren de sus malos caminos, dejar de hacer lo que se ha estado haciendo, que no es del agrado de Dios. Dios dice, entonces yo los oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso lo hicimos en Banfoande, en Cadivi, en Bandes y en Sudebán. Ponerle en manos de Dios y limpiar antes de sembrar. Cuando yo pedí perdón a Dios por Cadivi, pedí perdón por Recadi, por la OTAC y todos los controles de cambio de Venezuela. Cuando yo pedí perdón por Bandes, Bandes tenía 5 años y nació del Fondo de Inversiones de Venezuela. Yo pedí perdón por el Fondo de Inversiones de Venezuela, porque de ahí fue que nació Bandes. ¿Ve? Y nosotros tenemos que pedir perdón por lo que hicieron nuestros padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, y declarar que con nosotros se rompe y para toda nuestra generación. Se rompe, ahí se rompe todo. Tercer principio es darle la gloria a Dios, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces tenemos que darle la gloria a Dios. Isaías 42:8. Deja ahí, darle la gloria a Dios. Fíjese, nuestro Señor Jesucristo, al final cuando nos enseñó la oración del Padre Nuestro, dice, porque tuyo es el poder, el reino y la gloria. ¿Quién está diciendo eso? Nuestro Señor Jesucristo. Después ahorita cuando los hermanos leyeron Apocalipsis dicen, al que está sentado en el trono, que es Dios, y al Cordero, nuestro Señor Jesucristo, a ellos sea la gloria. Solo para ellos. Seguimos. Debemos actuar con amor y con fe. Sin fe, seguimos. Amar a Dios sobre todas las cosas, amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es el prójimo? Todas las instituciones deben tener un plan de acción como este, para que sean de satisfacción de los clientes, empleados, la comunidad y los accionistas. Fíjense, quiero irme para un hospital. Un hospital hace un plan de acción y ¿a quiénes debe de poner en el plan de acción? Ser de satisfacción para los pacientes. Ser de satisfacción para los médicos y paramédicos, las enfermeras. Ser de satisfacción para su comunidad y ser satisfacción también para sus proveedores, los que le proveen todo el servicio. Y estoy hablando de un hospital. Una escuela, cuando hace el plan de acción, ¿quién es el cliente en una escuela? Ser máxima satisfacción para los estudiantes. Después, el plan de acción tiene que ser de satisfacción la escuela para los profesores, los maestros, que provoque al maestro ir a la escuela a dar clase, que le provoque a los estudiantes ir a recibir clase. Bueno, aprovecho algo para contarle. Yo nunca había sentido, yo tengo con mi esposa casado 33 años, y yo nunca, pero como voy para la finca 3 días, 4 días a la semana, pero a los 2 días, al tercer día, ya yo me quiero venir y me da así como piquiña. Yo digo, eso es agradable, o sea, yo quiero estar en mi casa con mi esposa y con mis hijos.
Hay parejas que están casadas y no les provoca llegar a la casa. Podrían llegar a las 6 de la tarde y llegan a las 8 de la noche, porque el ambiente no es agradable, o a las 9. Pero cuando todos estemos viviendo bajo la gracia y el favor de Dios, la casa va a ser algo agradable. Va a provocar estar en la casa. Pero igualito va a provocar estar en la escuela a los estudiantes. Y el maestro se hace la hora y no quiere terminar de dar la clase. El maestro quiere continuar y los alumnos quieren seguir escuchando, pero ya llegó la hora de terminar la clase. Y en los hospitales, no es que usted le va a provocar estar en un hospital, pero cuando esté, va a estar así. ¡Wow! Contento, agradado, con el ambiente, con la atención. Van a ser atendidos como príncipe y princesa. Eso es muy agradable. Nosotros ya vivimos alguito de eso, ya lo vivimos. Con el diezmo de Banfoande, no sé si algunos aquí tuvieron información. El diezmo de Banfoande se rehabilitó gran parte del Hospital Central de San Cristóbal. Y después ahí se rehabilitaron 5 pisos. Y con el diezmo de Bande se siguieron rehabilitando otros pisos, inclusive el área de quemados y cuidados intensivos. Y el Hospital Central de San Cristóbal parecía una clínica privada. Entonces, lo que yo les estoy diciendo, ya Dios nos lo ha mostrado en pequeño. Pero con el favor de Dios, eso va a ocurrir en toda Venezuela. Eso va a ocurrir en toda Venezuela. Seguimos. Plan de acción. Fíjense, regresa allí. Yo quiero, porque estamos diciendo que nosotros tenemos que enseñar con el ejemplo. Banfoande, satisfacción de los clientes, mejor precio, mejor calidad y mejor servicio. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros, ¿qué era lo que los clientes de Banfoande lo que más deseaban? Crédito. Y los créditos eran de 50 millones, se lo ampliamos a 500. El tiempo para pagar eran 3 años, se lo ampliamos a 5. El periodo de gracia, donde solo se pagan intereses, era de 3 meses, se lo ampliamos a 12. Y la tasa de interés de los créditos industriales era 29%. La más baja que había en Venezuela en el 2001 era 25%. Y nosotros la bajamos de 29 a 21. Me dijeron que si yo estaba loco, porque un banco normalmente baja las tasas de interés 1 punto o 2 puntos, y nosotros la estábamos bajando 8. Y dije, usted no sabe nada de banco, usted está loco. Yo dije, vamos a ver qué pasa. Y los créditos se aprobaban en 90 días, los aprobamos en 15. Y a la gente se le entregaba el dinero en 120 días, se lo entregamos en 30. Y una persona que no era cliente del banco abría su cuenta el lunes y el martes al día siguiente podía pedir crédito. Eso no ocurre en casi ningún banco de Venezuela ni del mundo. Pero la palabra de Dios dice que tú tienes que actuar con amor y que el amor todo lo da y nada espera a cambio. Y así lo hicimos. Fíjense lo que ocurrió. Los créditos industriales de Banfoande en el año 2001, en abril, eran 1.800 millones. En diciembre de ese año 2001, 8 meses después, los créditos eran 11 millardos. Creció 400% en 8 meses. ¿Natural o sobrenatural? Sobrenatural. ¿Por qué? Por practicar principios de Dios. ¿Y cuánto crecían esos créditos anualmente? 10%. Crecieron 400% en 8 meses. Voy a lo que les dije, vender barato y de la mejor calidad.
Los créditos de Banfoande eran al 29%. Ese es el precio, ¿cierto? Banfoande se ganaba 29% de 1.800 millones. Más o menos 600 millones. Los créditos pasaron a ser 11 millardos, 11.000 millones. Y el banco pasó a ganarse 21%. ¿Cuánto es el 21% de 11 millardos? Más o menos 2.200 millones. ¿Cuánto se ganaba el banco antes? 600 millones. ¿Cuánto pasó a ganarse? 2.200 en 8 meses. Es lo que les estoy diciendo. Vendemos más barato, pero vas a ganar por volumen. Un aplauso a Dios que es fiel. Dios es fiel. Mire, hermano, y yo venía para acá. Y esta mañana, porque yo me levanto temprano, así a que Dios me guíe y me diga lo que, me recuerde cosas, porque me ha permitido vivir tantas cosas que yo digo, Señor, cuando yo esté hablando, recuérdame cosas que tú quieres que yo hable. Aquí yo no venía a hablar de familia, ni de esposa, ni de hijo, pero Dios me dice que lo que Él me ponga en mi mente, yo tengo que soltarlo. Y así es. Yo no sé quién de ustedes está esperando que le hablen de hijo, de esposo o de familia. Pero la palabra de Dios tiene su fin. Tiene su fin. Seguimos. Los empleados del banco. Los empleados de Banfoande en el 2000, 60% estaban en situación de pobreza. 60%. En el 2004, ni un trabajador estaba en situación de pobreza. Y en el 2000 eran 750 trabajadores. En el 2004 eran 2.500. 2.500 trabajadores. Y ni uno en situación de pobreza. Dios es fiel. Yo conseguí a una trabajadora de Banfoande en el Vigía hace 2 años. Cuando yo doy la conferencia, ella me dice, yo era trabajadora de Banfoande, ahora es bicentenario. Yo tengo 23 años en el banco. Cuando usted llegó en el año 2000, yo tenía 9 años en el banco. Y después que usted se fue, en el 2006, yo tengo ahora 7 años. O sea que yo tengo 23 años en el banco. Yo tengo casa, carro y toda mi casa amoblada. Y todo eso lo adquirí entre el 2002 y el 2004. ¿Cuándo lo adquirió? En el tiempo de los principios de Dios en el banco. Banfoande sacaron los principios en el 2007. Y Banfoande fue liquidado en el 2009. Se cumplen las 2 palabras que yo les dije. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Banfoande tenía 52 años y vivió la gloria postrera. Pasó de ser el banco 43, que era el último de Venezuela, pasó a ser el banco número 7. 7. Y 2 años después lo eliminaron porque prácticamente estaba quebrado. Lo quebraron en 2 años. Se cumplió la otra palabra de Dios que dice, el estado postrero de esta casa será peor que el primero. Bueno, liquidado. Así que, hermano, el que no quiere que lo liquiden, practique y sea obediente a los principios de Dios. Un aplauso a Dios que es fiel. Dios es fiel. Seguimos. Ahora, fíjense algo. Los jubilados. Entre los beneficios de los trabajadores, crédito de vivienda, crédito para vehículos, se le pagaban los estudios a los trabajadores, los jubilados se le homologaron los sueldos con los activos, que eso siempre lo quieren los jubilados, que su pensión sea homologada. Homologamos en Banfoande.
Y a los trabajadores de Banfoande, desde el 2001, se estableció que el 10% de la ganancia del banco era para los trabajadores. Y a partir del año 2005, el 12.5% de la ganancia era de los trabajadores. Cuando empezamos era poquito, pero después era una cantidad de dinero impresionante. Impresionante. En el 2001, Banfoande se ganó 3 millardos y medio, 3,5. Pero en el 2006 se ganó 100 millardos. 12 millardos y medio eran de los trabajadores. Para que tengan una comparación. Porque los trabajadores todos salieron de situación de pobreza y tenían casa, carro y todo y se iban de vacaciones, de viaje con su familia. Por principio de Dios en el banco. Pero también yo en año y medio voté a 120 trabajadores porque lo que hacían cosas indebidas. Y en Cadivi en año y medio voté a 140 de 350 que habían. O sea, el amor de Dios, pero también la severidad de Dios, porque Dios es severo. La palabra de Dios dice, la Biblia dice, no quedará pecado sin castigo. El que no trabaja, que no coma. El que más tiene, más se le dará, porque ese es fiel y produce. Ahí en la Biblia no hablan de capitalismo, de socialismo y nada, sino de principio. Un aplauso a Dios que es fiel. Dios es fiel. Seguimos. La comunidad. Ahorita les puse el ejemplo de Banfoandes con el Hospital de San Cristóbal. Porque la gente me pregunta, ¿y a dónde iban los diezmos? Las ofrendas, las primicias. ¿A dónde iban? Bueno, una fue el hospital. Otra, recuerdo que se compró una finca para una pareja de pastores que tenían 50 hombres en rehabilitación de las drogas. Recuerdo que, no sé si algunos conocen, en Tazón, en Caracas, en Tazón, había una casa que se llamaba Casa de Ana. La Casa de Ana ahora tienen en San Antonio de los Altos, tiene una quinta. Esa quinta se compró con el diezmo de Banfoande. Y con diezmo de Bandes se le compraron 2 camionetas, no, con el diezmo de Sudeban se le compraron 2 camionetas van con capacidad para 16 personas, para que lleven a los niños a la escuela. Parte del diezmo. Seguimos. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hermano, todo lo que dice la Biblia, yo asumo que eso es cierto. Y cuando la leo, asumo que es conmigo. Cuando yo la leo, yo asumo que es conmigo. Mire que si pides perdón, entonces yo pido perdón y soy perdonado. Que si ando en rectitud, seré bendecido. Eso es conmigo. Entonces usted cuando la lea tiene que asumir que es con usted. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Seguimos. La obediencia. Esto es clave. Podemos creer en Dios. Podemos creerle a Dios. Pero si no le obedecemos a Dios, no vemos hecho en nuestra vida las promesas de Dios y las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios son por obediencia. Continúa, por favor. Si nosotros amamos a Dios, cumplimos con su palabra. Y las bendiciones de la obediencia en Deuteronomio 28, del 1 al 14, son por obediencia. Las bendiciones son por obediencia. No dice bendiciones por conocimiento. No. Son bendiciones por obediencia. Y tarea para la casa. Deuteronomio 28, del 15 al 68. Consecuencias de la desobediencia. Tarea para la casa. Seguimos. Servicio. Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todo. Nuestro Señor Jesucristo dijo, yo no vine a ser servido, yo vine
A servir. Y nosotros somos cristianos, seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Si Él vino a servir, ¿qué nos queda a nosotros? Servir. Seguimos. Honradez. Levanten la mano los honrados, bájenla. Con el favor de Dios, Venezuela, que actualmente no es reconocida como una población, un país honrado, con el favor de Dios llegará el tiempo en que se reconocerá a la población venezolana como una población honrada, en el nombre poderoso de Jesús. Y fíjense lo que dice la palabra, y que no se le tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Yo le doy gracias a Dios que ahorita tengo en la finca en Calabozo a una persona que es así. Así, yo toda la semana le dejo 100,000 bolívares para reserva, o sea, para cualquier cosa imprevista en la finca. Y él se toma una malta, un refresco, el taxi, 1,000 bolívares, 1,500, 2,000, esto lo agarré, todo así. Y yo actúo así. Yo creo en lo que él me dice, porque sé que es así. Pero la mayoría de la gente que yo veo no es así. La mayoría de la gente no es así. O sea, es digno de confianza. Ahora, hermano, fíjense por qué esto es importante, la honradez. Porque Dios me ha demostrado que cuando hay honradez, que usted no se roba el dinero, hay bendición. Y cuando la gente roba, comete fraude, las puertas se cierran. A Dios no le agrada los ladrones. De hecho, la palabra dice, cuando describe a los que no heredarán el reino de los cielos, entre uno de los que dice, los ladrones. Los ladrones no heredarán el reino de los cielos. O sea, ¿no le agrada a Dios? Fíjense lo que dice el Salmo 18:20. El Salmo 18:20 dice, el Señor me ha premiado conforme a mi justicia, me ha pagado conforme a la limpieza de mis manos. ¿Por qué me ha pagado? Por la limpieza de mis manos. Les voy a poner ejemplo. Banfoande. Yo ganaba 3 millones de bolívares como presidente de Banfoande. Cuando yo tenía 4 meses en el banco, me ofrecieron 50 para que administraran la cartera de inversiones. 50 mensuales y yo ganaba 3. Gracias a Dios no caí en eso. Y en abril, y Banfoandes empezó a diezmar en enero. Diezmo en enero, del agrado de Dios. La trampa en febrero, no caí. Y el banco empezó a crecer de una manera impresionante en abril. En marzo, pero se publicó el balance en abril. ¿Qué Dios me mostraba? Que si uno supera la prueba, la tentación, viene la bendición. Ocurrió lo que ocurrió en Banfoande. Yo paso a Bandes en el año 2005 y en Bandes ganaba como presidente de Bandes 4 años, 4,000 bolívares, 4 millones, en ese momento 4 millones. Y la comisión que se pagaba mensual por preferencia de colocación de dinero en 5 bancos eran 800 millones mensuales. ¿Cuánto ganaba? 4. ¿Cuánto pagaban de comisión mensual? 800 millones. Le dije a los que administraban, los de finanzas y tesoreros, pongan todo eso igual, no tengan bancos con preferencia. Les di 3 meses, no lo hicieron. Tuve que votar al vicepresidente de finanzas y al tesorero. A la media hora me iban a votar a mí. Pero gracias a Dios duré ahí 1 año y medio más. Pero ahí, después les voy a contar, apareció dinero de una manera impresionante en Bandes 2005 y 2006. Entonces, ¿qué Dios me mostraba? Que esa palabra del Salmo 18:20 es cierta. Dios premia cuando usted tiene manos limpias. Y la palabra también dice, ¿quiénes verán a Dios? ¿Quiénes estarán con Dios? Dice varias cosas, ¿no? Pero en una dice, los puros de corazón y de mano limpia. De mano limpia.
Entonces, hermano, de todos estos principios que están acá, que son generales, hay uno muy particular en el área económica financiera, porque ¿qué manejamos en el área económica y financiera? Dinero. Una de las cosas que Dios exige para bendecir es que haya honradez, que la gente no robe. Y el solo hecho que la gente no robe, ya Dios abre puertas que han estado cerradas. Dios abre puertas que han estado cerradas. Entonces hay que orar para que Dios seleccione hombres y mujeres honrados. Seguimos. Humildad, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Esto es válido para todo. Para todo. Inclusive hay orgullo espiritual. Por el conocimiento de la palabra, por los dones que Dios nos dio de profecía, de sanidad. Hay que tener entonces mucho cuidado con el orgullo y la altivez por las cosas que Dios nos da. Poder, belleza, inteligencia, dinero, fama. Todo eso son tentaciones. Seguimos. Aquí voy a hacer más énfasis. El diezmo, la ofrenda, las primicias y la siembra. El diezmo. Seguimos. El diezmo, fíjense. En el área económica financiera es fundamental el diezmo. Plácido me puede ahí corroborar, los pastores. Estudios en Estados Unidos dicen que diezma el 20% de los cristianos. Son creyentes, le creen a Dios. Creen en toda la palabra que está en la Biblia. Creen en Dios y le creen a Dios, pero no le obedecen a Dios. Hubo un momento que la esposa de Plácido, Carolina, fue a una iglesia donde vino un pastor de Corea del Sur, vino a predicar, y el pastor cuando predicó dijo: si en la iglesia hay alguien en situación de pobreza, esa persona está en desobediencia. ¿Están escuchando? Si en la iglesia hay alguien en situación de pobreza, esa persona está en desobediencia. Porque Dios dice qué hacer para ser una persona prosperada. La Biblia dice qué hacer para ser salvo. La Biblia dice qué hacer para ser sano. La Biblia dice qué hacer para vivir en paz. Pero la Biblia también dice qué hacer para vivir en prosperidad económica, financiera. Y si en la iglesia, y el pastor después terminó, porque si en la iglesia hay alguien en situación de pobreza y no está en desobediencia, lo que dice la Biblia sería mentira. Y lo que dice la Biblia es cierto. Entonces, hermano, pidámosle a Dios fuerza de voluntad para ser obedientes a la palabra de Dios. Les voy a poner un ejemplo en la casa. Roy tiene 8 años graduado, es abogado, trabaja. Génesis también es abogado y trabaja en el Tribunal Supremo de Justicia. Michelle, la menor de la casa, ella es estudiante de contaduría. Michelle no trabaja. Cada día que pasa, Michelle tiene más dinero. Porque Michelle es muy obediente con los diezmos. De lo que se le daba para el liceo y la universidad, lo primero que aparta Michelle es el diezmo. Lo primero. Y la palabra de Dios dice, en Malaquía, ¿verdad? Dice, llevad los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa, en la casa de Dios, a ver si no abro las ventanas de los cielos y derramo bendición hasta que sobre y abunde. Y eso es así, hermano. Entonces, Michelle no trabaja. Y hace como 5 años Dios puso en mi corazón, cuando tenían mayor valor, que todos los billetes que llegaran a mis manos, de 2 y de 5, eran de Michelle. Al tiempito me dijo que los de 10 eran de Michelle.
hacia abajo. Después, hace 2 años, los de 20. Y hace como 1 año, los de 50, de Michelle. Hace como 3 años, cuando eran los de 10, yo recuerdo que a mí me pagaron en diciembre 4,000 bolívares en billetes de 10. Yo tenía unas deudas, algo que comprar, y yo lo pagué. Yo dije, todo esto para Michelle. Y yo pagué diciembre, enero, febrero, marzo. En abril le dije, Michelle, ya le pedí perdón a Dios y te pido perdón a ti, porque yo en diciembre recibí 4,000 bolívares en billetes de 10 y no te los entregué, porque era mucho dinero. Y yo tenía que pagar unas cosas. Te pido perdón, te los entrego, y en la Biblia habla de remisión y el 20% de remisión. Después ahora, hermano, cuando en el mes de... Cuando el año pasado, Michelle me dice en enero, papi, lleva las primicias para la iglesia. En enero del año pasado. Cuando yo cuento 11,000 bolívares, era dinero. Cuando yo cuento, digo a mi esposa, mami, Michelle entregó todo lo que le dimos para la universidad en enero, lo entregó de primicia. Pero en febrero nosotros instalamos una quesera en la finca y empecé yo a traer queso para Caracas y carne, y mis hijos vendían. Entonces Michelle en febrero se ganó 80,000 bolívares, y en marzo 120, y en abril 180, y ella era estudiante que se le daba para la universidad 11,000 bolívares en el mes. Lo entregó todo de primicia en enero. ¿Son principios de Dios? Hace 2 años atrás se metieron unos ladrones a nuestro apartamento. Desvalijaron a Roy, porque Roy es el más descuidado con el diezmo. 2 meses, 3 meses, Roy, el diezmo, bueno, por ahí está acá. Y después diciéndole para que entregue el diezmo a los 3, 4 meses. A Roy lo desvalijaron. Y Roy es el que tenía más cosas porque le gustan cosas buenas. Carteras, relojes, cámaras fotográficas de esas, las computadoras, el iPhone, el iPad, todo se lo robaron. Y en la casa todos tenemos un poquito de dinero en dólares. Al único que le consiguieron los dólares fue a Roy. Al único. Hermano, pero fíjense, el mismo Malaquías 3:10 dice, abrirás las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Pero después dice, yo reprenderé por vosotros al devorador. Cuando usted diezma, Dios le protege sus bienes. Se los protegió a todos, menos a Roy. Entonces vimos cómo se cumplen las 2 palabras. El que anda en obediencia recibe la bendición de sobreabundancia y de protección. El que anda en desobediencia quedó desvalijado. En este diciembre que pasó, la gloria sea para Dios, Roy da testimonio. Roy, llorando en la iglesia el domingo, dice, quiero dar un testimonio. Yo me arrepentí hace 6 meses. Le pedí a Dios por ser descuidado con los diezmos y me comprometí a entregarle a Dios el 20%, el diezmo y una ofrenda de 10% adicional. Hermano, desde enero de este año 2017, Roy recibe más dinero que todos los miembros de la familia y la finca y negocios juntos. No me cabe duda de que Dios es fiel. Andas en desobediencia,
sufres las consecuencias. Pero si andas en obediencia, vives las bendiciones y las promesas de Dios. Lo estamos viviendo, hermano, con nuestros hijos, en el negocio, en todo. Ay. Les digo rapidito, Banfoande diezmó, vivió en sobreabundancia. Cadivi no diezmó, no vivió en sobreabundancia. Bande diezmó, vivió en sobreabundancia. Sudeban diezmó, vivió en sobreabundancia. De 4 instituciones, 3 practicaron el diezmo y vivieron en sobreabundancia. Sobreabundancia es tener más de lo que se necesita. Y la única que no diezmó fue Cadivi y no vivió en sobreabundancia. Los trabajadores de las 3 instituciones que diezmaron, todos salieron de la situación de pobreza. Por eso es que yo espero, con el favor de Dios, que todo el pueblo de Venezuela aprenda a diezmar para que salga de la situación de pobreza. Seguimos. Sigue. Las primicias, ya hablamos, pero le puse ejemplo de las primicias. Lo primero debe ser para Dios y lo mejor. Caín y Abel entregaron ofrendas a Dios. Y Abel escogió lo mejor. Lo mejor debe ser para Dios. Lo más grande, lo más bonito, lo más caro, lo mejor para Dios. Seguimos. El que siembra escasamente de las deudas. Déjala decir con las deudas. Las deudas. La palabra dice, no debáis a nadie nada, pagad todo lo que debéis. Entonces el que tiene deuda debe pedirle a Dios que le genere recursos para honrar sus deudas. Si no puede pagarla completa, comprométase en pagar, aunque sea lo que pueda, pero pague algo y ahí ya se rompe. Esa es una maldición que tiene ataduras financieras. Seguimos. Pago de impuestos. Los impuestos hay que pagarlos completos. Fíjense, a nuestro Señor Jesucristo le preguntaron, Maestro, ¿es lícito que entreguemos tributo al César? ¿Y qué respondió él? Da al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y después también el pago de los impuestos al templo. Y inclusive él dice, ¿a quién le cobran impuestos? ¿A los hijos o a los extranjeros? Él dice a los extranjeros. Bueno, pero aunque sea para que no se quejen, ve y busca un pez, vas a sacar un estatero y entrégalo por ti y por mí, por los dos. Entonces hay que pagar los impuestos completos. Y fíjense, es una tentación, los impuestos. Yo pagué un repuesto ahorita, esta semana que pasó, el miércoles. Algo que tenía que pagar ya en Calabozo. ¿Saben cuánto costaba? 700,000 bolívares sin impuesto. Entonces me preguntan, ¿con factura o sin factura? Si es sin factura, 700,000 bolívares. Pero si es con factura, 784,000 bolívares. Y la decisión me la deja, la persona me la deja a mí. Y yo le digo, ¿con factura? 784,000 bolívares. Pero no es una lucha entre el espíritu y la carne. Cuando yo tengo la decisión de decir si pago o no pago 84,000 bolívares, que van de impuestos. Pero hermano, ya eso me tiene pasando tiempo. Hace que 2 años igualito, fui a reparar la camioneta de mi esposa y el repuesto costaba en ese momento 50,000 bolívares, en la reparación. Igualito, con impuestos, sin impuestos. Con impuestos, 56,000 bolívares. Lo ponen a uno a pensar. La mayoría de la gente dice, dámelo sin factura, ¿cierto? La mayoría están ahí. Y hasta que eso no cambie, hermano, no va a cambiar el país, porque hay un pastor que decía que tiene que haber legalidad, porque si no hay maldiciones espirituales. Entonces, tenemos que hacer las cosas legalmente. Todos los empresarios de Venezuela ni siquiera deberían preguntar si es con factura o sin factura. Todos deberían facturar de una vez. Y en la factura debe venir el impuesto. No debe ni siquiera haber la opción.
Así debería ser. Como es en mucho, uno va a una farmacia, no le preguntan si es con impuestos o sin impuestos, de una vez va la factura. En la mayoría de las ferreterías también y las panaderías, pero así tiene que ser en todo. Que no tenga la opción de decir que si es con impuestos o sin impuestos. Porque usted tiene que pensar, si usted fuese alcalde, ¿no le gustaría que todo el mundo pagara impuestos? Si usted fuese gobernador, ¿no le gustaría que todo el mundo pagara impuestos? Porque usted va a hacerle servicio a la comunidad ¿con qué? Con los impuestos. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Te ponte en el puesto de que tú fueras gobernante. ¿Cómo vas a gobernar sin dinero? Hay que pagar los impuestos. Seguimos. Banfoande. Le voy a mostrar los gráficos. Ustedes lo que van a ver solo cómo crecieron las instituciones. ¿Sí? Seguimos. Dale. Miren cómo crecieron los depósitos del banco en 6 años. En 6 años practicando los principios de Dios. Sigue. 28,000% en 6 años las inversiones. Sigue. La morosidad que estaba en 17 bajó a 2%. Los créditos, 3,700%. Sigue. El patrimonio, que es el dinero de los dueños del negocio, creció en 6 años 7,600%. Hay algo interesante. En esos 6 años, la inflación anual fue de promedio 25%. En 6 años, la inflación fue más o menos 150%. Y el patrimonio creció 7,600%. ¿Seguimos? La utilidad creció 17,500%. ¿Natural o sobrenatural? ¿Quién hace lo sobrenatural? Un aplauso a Dios que es fiel. Seguimos. Banfoande practicó el diezmo hasta el 2004. En el 2005 entregó diezmo y una ofrenda de 5%. Y en el 2006 entregó diezmo, ofrenda de 5% y las primicias. Banfoande en enero del 2006 entregó toda la ganancia de enero como primicia. Fueron 7,200 millones. El año que se ganó 100 millones. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Cadivi fue exitoso 2003 y 2004 bajo los principios de Dios, que ahora se lo eliminaron en el 2012 y ahora se llama Sencoe. Eso es el riesgo país, la posibilidad de no pagar deuda externa, que mientras más baja, mejor. Fíjese, esto salió en la prensa en el año 2004, en diciembre. Ese periódico es El Nacional, dice Hernández Vélez, los logros de Cadivi son sobrenaturales. Trataron ahí de hacer una caricatura como que yo tuviera poder para multiplicar peces y dólares. Yo no lo tengo, pero mi Padre Celestial sí tiene ese poder. Un aplauso a Dios que tiene el poder para hacer la riqueza y multiplicar. Seguimos, seguimos. Miren cómo baja lo que tiene que bajar, cómo sube lo que tiene que subir. Sudeban sigue. Ahí donde ven la flechita amarilla es donde el peor momento de Sudeban en el 2009 y después arriba ven en 3 años el mejor momento de toda su historia. Del peor momento al mejor momento. Sigue, sigue, sigue. Esto salió en diciembre, regresa allí. Ajá. La banca crece en crisis. Bajo los principios de Dios, todo está en bendición. Sigue. El orden correcto, primero Dios, después la familia y después el trabajo. En estas instituciones que ustedes vieron, lo primero fue Dios, después la familia y después el trabajo. Y es con los mejores resultados, sobrenaturales. ¿Seguimos? No, ya, regresa. Ahí. Dejémoslo ahí.